Muy buenos días, estimados alumnos. Soy César Titián. Por favor, me confirman que pueden ver en la pantalla osteomielitis hematógena y que me escuchan. Gracias, Borja. Bien, hoy vamos a revisar las infecciones y empezaremos por las osteomielitis hematógenas. Ustedes ya han visto las osteomielitis exógenas, aquellas en que el germen del medio ambiente llega al hueso a través de una herida, ¿no? Ejemplos, las fracturas abiertas, fracturas expuestas. Ya eso lo revisaron y ese es otro tema. Ahora vamos a revisar las osteomielitis hematógenas, es decir, aquellas infecciones óseas que provienen de algún foco del organismo a distancia. Pues una otitis, una nefritis, un furúnculo, en que este foco infeccioso va a enviar vía sanguínea hacia una afexis, ¿no?, los gérmenes hacia el hueso y ahí se aloja. Entonces, las osteomielitis hematógenas, su nombre lo dicen, viaja el germen desde algún foco infeccioso por el torrente sanguíneo hacia el hueso, alojándose allí, produciendo la infección. Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, primero vamos a repasar algo que ustedes ya conocen, que es la cascada de eventos que ocurren cuando una bacteria llega a los tejidos. Entonces, cuando llegan los tejidos, estas bacterias producen una vasodilatación, que clínicamente se traducen en rubor y calor, ¿no? Estos signos clínicos, rojo, caliente, es porque las bacterias han producido vasodilatación sanguínea. Luego salen células, ¿no?, son leucocitos que salen del torrente sanguíneo que van a infiltrar a los tejidos, ¿no? Células y líquidos, produciendo aumento de volumen. Entonces, esta cascada inflamatoria que la describió Celsius, ¿no? Tenemos rubor, calor por la vasodilatación, tumor porque hay una infiltración de leucocitos y líquidos, y aumento de volumen va a producir presión, ¿no? Este aumento de la presión en el tejido produce isquemia, y la isquemia produce, pues, dolor, completando los signos cardinales de Celsius, ¿no? Si se mantiene esta isquemia, vamos a producir la necrosis, se produce la necrosis tisular, con lo cual se forma el absceso. ¿Qué tiene importancia todo esto? De que si se formó el absceso, ya no hay forma de controlar la infección, porque en el absceso, en tejido muerto, no llega la sangre, no llegan los antibióticos. Entonces, si se forma el absceso, ya no hay forma de controlarlo, de abortar esa cascada inflamatoria. Lo podemos hacer antes que se forme la necrosis, ¿no? Y aquí damos antibióticos y podemos abortar este proceso infeccioso. Esto es importante recordar ahora que veamos la fisiopatología de la osteomielitis hematógena. Entonces, la osteomielitis hematógena, el germen que lo produce frecuentemente es el estafilococo aureus colorazo positivo. Puede ser cualquier bacteria, sí, cualquiera, la que piense, Klebsiella, Streptococo, la que quieran. Pero la más frecuente, de lejos, es el estafilococo aureus colorazo positivo en un 80%. Y la osteomielitis hematógena es patrimonio, es exclusividad del niño. No existe la hematógena en el adulto. ¿Y por qué en el niño sí y en el adulto no? Porque el hueso del niño es distinto. Tiene una zona metafisiaria que es sumamente irrigada, con vasos muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos, donde allí se van a atascar, digamos, los gérmenes y se van a reproducir. Esta metáfora entre cartílago y crecimiento no lo tiene el adulto, ¿no? Entonces, cerquita al crecimiento tengo una red microvascular, una
en adulto. Además, el periósteo del hueso del niño es un hueso muy fuerte, muy grueso, que se separa rápidamente de la cortical y no es afectado por la infección. Es resistente a la infección. No se infecta este periósteo. Entonces tenemos al hueso del niño, la epífisis, la metáfisis, el cartilocrecimiento, esta red microvascular y la diáfisis. Entonces, en la fase inicial o temprana de la osteomielitis hematógena, tenemos una fase inflamatoria, donde tenemos rubor, dolor, calor, ¿no? Tumor, signos inflamatorios en una zona metafisiaria. Y esta fase temprana inicial es muy corta, es menos de 48 horas. Después de esto, esta fase inicial inflamatoria, ¿no? Que dura menos de 48 horas. Luego pasamos a la fase intermedia. ¿Qué marca el inicio de la fase intermedia? La formación del acceso. Entonces se forma el acceso óseo. Tenemos un acceso, se mueve el tejido y aquí vive la bacteria por siempre. Aquí va a producirse la multiplicación de bacterias y sale la pus que atraviesa por los canales de Haber la cortical y va a depositar pus debajo del periósteo. Entonces el periósteo se levanta, se separa y tenemos el acceso subperióstico. Fase intermedia, acceso óseo y acceso subperióstico. El acceso sigue decolando alrededor del hueso, ¿no? Este acceso subperióstico lo sigue decolando. La fase intermedia. ¿Y qué tiene de importante esto? De que el acceso está dañando la circulación endóstica del hueso. Lo está privando de circulación. Y al levantarse el periósteo, que es el que nutre a la cortical, a la parte externa, acá tenemos pus, entonces ya no va a irrigar el periósteo a la cortical. Y cuando esto suceda, se muere la cortical. Y el hueso muerto se llama secuestro, que marca el inicio de la fase crónica. Desde la fase crónica tenemos el secuestro óseo. Además, en la fase crónica tenemos el involucro. ¿Qué es el involucro? Este periósteo que se ha separado, ¿no? Que se ha separado y es resistente a la infección, sigue produciendo hueso. O sea, aquí se va a formar un nuevo hueso que va a envolver al secuestro. Entonces, un nuevo hueso que va a envolver al secuestro óseo. A este nuevo hueso se llama involucro. ¿Qué más tenemos? Tenemos las fístulas osteocutáneas. La pus sigue atravesando y atraviesa pues todas las partes blandas, el periósteo, ¿no? Los músculos, la fase muscular, el subcutáneo, la piel. Entonces va a drenar pus a través de una fístula osteocutánea. Las características entonces de las fases de la osteomielitis hematógena son tres. La inicial o temprana, que tengo proceso inflamatorio en la zona local, ¿no? En un paciente que tiene un proceso infeccioso general. El paciente está séptico. Llega la bacteria y se aloja en esta red microvascular y produce los fenómenos de sepsis, fase inflamatoria, dolor, rubor, calor y tumor. Esta fase es muy corta y dura menos de 48 horas. Y es la única fase en que podemos interrumpir la osteomielitis con antibiótico terapia. Porque si pasamos a la fase intermedia en que se formó el acceso óseo y el antibiótico no llega, y tendríamos que hacer pues el drenaje de este acceso. En la evolución se va formando el acceso subperióstico, ¿no? Y cuando se forma el secuestro óseo tenemos ya la fase crónica, caracterizada por secuestro óseo, el involucro y las fístulas osteocutáneas. Bien, veamos entonces ahora sí la clínica en la fase inicial. ¿Cuál es la clínica? Hemos dicho, niños, tienen que ser niños, ¿no? Desde lactantes, muy pequeños pueden ser, son niños que tienen un proceso infeccioso general, ¿no? Tienen un proceso infeccioso general, fiebre, escalofríos, mal estado general, y que además tiene un proceso inflamatorio local en una metáfisis.
de algún hueso. Entonces a los niños tenemos que examinarle pues todo. Cuando alguien tiene fiebre y no sabemos qué es, dice será una otitis, tenemos el oído, la garganta, los pulmones, también hay que revisar la metáfisis de los huesos largos, buscando que en la metáfisis tengamos pues dolor, tumor, rubor y calor, los signos inflamatorios de Celsius, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser clínico, fundamentalmente, ¿no? Clínico. Antecedente, ¿no? Un niño, tiene que ser un niño que esté séptico y un proceso inflamatorio, una metáfisis de un hueso largo. Eso es el diagnóstico clínico. Desgraciadamente, en este momento, de fase inicial, no tenemos diagnóstico de certeza, ¿no? Tenemos diagnóstico presuntivo, diagnóstico clínico. Si tomamos una radiografía, no nos va a ayudar mucho en esta fase inicial, porque a lo sumo vamos a ver aumento de la parte blanda, el edema, que ya sabemos, ¿no? Clínicamente que hay aumento de parte blanda. La radiografía no me da más información. Si tuviese una rarefacción ósea, una lisis, es decir, que ya se formó el acceso, y ya no estoy en fase inicial, ya estoy en la fase intermedia, y ya es tarde, porque yo puedo abortar el proceso de osteomielitis hematógena en la fase inicial con antibiótico terapia. Si llego a la fase intermedia, y esto va a progresar inexorablemente a la crónica, va a quedar de por vida la infección. Por eso es que la clase de hoy es tan importante, porque en los médicos generales, en ustedes van a estar el futuro de estos niños infectados con osteomielitis hematógena. Pues son ustedes los que tienen que hacer el diagnóstico de tratamiento. No va a haber tiempo para la evaluación por el traumatólogo. El traumatólogo lo va a ver tarde, lo va a ver ya en etapas avanzadas. El diagnóstico tiene que estar aquí, en la fase inicial. Y tenemos muy poquito tiempo. Tenemos no más de 48 horas, ¿no? Entonces no vamos en la radiografía esperar a que esté separado el perióstico. Si está separado el perióstico, quiere decir que ya tenemos un acceso perióstico. Ya estoy en la fase intermedia. Y más aún si vemos secuestro o involucros que son características radiológicas de la fase crónica. Entonces yo quiero ver la fase inicial, el diagnóstico es clínico. Si le pido una opción auxiliar, ¿no? A un hemograma, ¿qué voy a tener? Leucocitosis, ¿no? Desviación izquierda, eso lo voy a tener, que traduce pues lo que clínicamente sé, que es un proceso infeccioso general. No me dice más. ¿Cómo estará la velocidad de sedimentación? Acelerada, ¿no? El hemocultivo sí me va a dar diagnóstico de certeza, pero va a demorar. Con un hemocultivo jamás tengo resultados pues ante los 2 días. Yo necesito el diagnóstico antes de los 2 días. El hemocultivo va a salir positivo seguramente al 4.º día, al 5.º día, y ya es tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer el tratamiento, la prueba terapéutica. Ante la infección diagnóstica, tengo que darle antibiótico terapia. La doble elección es cloxacilina, 20 miligramos por kilo de peso. Entonces, hacemos prueba terapéutica, antibiótico terapia endovenosa. Si mejora el paciente, entonces continuamos la antibiótico terapia endovenosa por lo menos 3 semanas, si es que mejora. Y aquí llamamos que mejora. A que cae la fiebre, caen los leucocitos, no, de ninguna manera, se demora más tiempo. Eso es otra prueba clínica. Como en la metáfisis se ha distendido la piel, se ha hecho tumefacto, se ha hecho muy rápido, y el antibiótico va a controlar la infección, va a fundirse ese edema. Entonces la piel queda sobrando, queda arrugada. Por eso se llama el signo del anciano, de piel del anciano. El signo de piel del anciano está arrugada en esa zona que había estado distendida. Entonces, si se funde el edema así rápidamente, entonces quiere decir que estamos en lo cierto y continuamos la antibiótico terapia endovenosa por 3 semanas por lo menos, hasta que ahí sí cae la fiebre, caen los leucocitos, mejora su estado general, ya pasó todo el proceso de sepsis, y ahora sí pasamos a vía oral por otras 3 semanas. Pero ¿qué pasa si no mejora? Le doy la antibiótico terapia endovenosa de prueba y no mejora el paciente.
tengo dos opciones. En que ya estoy en la fase intermedia, ¿no? Por lo tanto, no va a mejorar porque el acceso está allí y tendría que ir a hacer el desbridamiento. O que no es osteomielitis hematógena, pues es otra patología. Por ejemplo, podríamos pensar en una AR juvenil, que hay dolores intensos, puede haber fiebre, ¿no? Flogosis, periarticulares, entonces me puedo confundir. Y le damos antibióticos a esta AR juvenil, le damos antibióticos por 2 días. ¿Y qué pierdo dando el antibiótico 2 días a una AR juvenil? No pierdo absolutamente nada. Una AR juvenil no va a cambiar su curso de evolución porque 2 días le di indebidamente antibiótico terapia. Pero que fuera al revés, que si es una osteomielitis hematógena, no le doy la antibiótico terapia. Van a ver todo lo que sucede, porque va a progresar a la fase intermedia y crónica y que es realmente, en hasta algunos casos, fatal, ¿no? Es algo muy malo que vamos a verlo por qué. Bien, entonces, hacemos el tratamiento de la fase temprana, inicial, que es muy cortita, ¿no? Antibiótico terapia endovenosa. Si estamos ya en la fase intermedia, es decir, no mejoró pues con antibiótico terapia, ¿no? O que ya viene un tipo de enfermedad mayor de 48 horas, ¿no? Ya tiene 5 días de enfermedad y muchas veces vienen enmascarados porque alguien le dio antibióticos vía oral. Entonces el tratamiento de estos pacientes no basta hacer antibióticos de terapia endovenosa, sino hay que hacer tratamiento quirúrgico, que es el desfibrilar el acceso. Tenemos que hacer una incisión, disecar, llegar al periósteo, abrir el periósteo y seguramente encontraremos un acceso subperióstico y tenemos que lavar. El hecho que no encontremos un acceso subperióstico no quiere decir que no tengamos la osteomielitis. Tenemos que abrir el hueso, hacer una perforación ósea, porque podríamos tener todavía el acceso óseo y no ha migrado, no ha atravesado la pus, no ha atravesado la cortical y no ha todavía producido el acceso subperióstico. Entonces podríamos estar en acceso óseo. Tenemos que abrir de todas maneras el periósteo y el hueso si en caso no encontramos acceso subperióstico. Para eliminar toda la pus, ¿no? Y hacemos irrigación continua, además de la antibiótico terapia. ¿Qué es la irrigación continua? ¿No? Aquí tenemos un esquema, un frasco de cloruro de sodio, ¿no? Que va a ingresar el catéter esterilógicamente y por aquí vamos a lavar, a ingresar líquido, cloruro de sodio, ¿no? 40, 50, 60 gotas por minuto para que lave, y otro catéter grueso de salida para que todo lo que estamos inyectando pueda salir lavando, ¿no? Y poder traer a todos los detritos, todos los gérmenes hacia el exterior. Entonces, primero se hace la limpieza quirúrgica, abrimos la ventana, cubeteamos, limpiamos y dejamos lavando, irrigando, haciendo una irrigación continua todo el día, mañana, tarde y noche. Y dejamos tantos días como sea necesario hasta que el líquido de salida sea claro, sea transparente, ¿no? Si está turbio, seguimos lavando. Cuando ya sale transparente, limpio, claro, entonces vamos a retirar el catéter de ingreso. Y dejamos el de salida un día más para que termine de escurrir todo. Entonces, en la fase intermedia, tenemos que hacer el desviamiento, la exéresis del acceso y dejar irrigación continua hasta que el líquido salga claro. Además de la antibiótico terapia que hemos descrito. 3 semanas endovenosa y después 3 semanas vía oral. Si estamos en la fase crónica, ¿no? En la crónica, donde ya existen secuestros, entonces tenemos que, además de la antibiótico terapia, además de la limpieza quirúrgica, de la reducción continua, tenemos que hacer la secuestrectomía, es decir, retirar el secuestro, ¿no? Así como hay apendicectomía, hacemos secuestrectomía. Si el secuestro está libre, lo sacamos. Pero si el secuestro está fijo, no podemos retirarlo porque si ese es un tejido que está muerto, pero todavía está haciendo una función mecánica, ¿no? Así como una columna sostiene el techo, igual. Si eso está libre, el secuestro, lo puedo retirar. Pero si no está libre, está fijo, está haciendo todavía una función mecánica, lo dejamos
hasta que el involucro, ¿no?, sostenga toda la estructura ósea, y después, a través del involucro hacemos una ventana, se llama sauterización, y a través de ella hacemos la secuestrectomía, sacamos el secuestro óseo. Si lo sacamos antes, tenemos el riesgo de una fractura patológica porque el hueso muerto, el secuestro óseo, está fijo, también está haciendo una función mecánica. Si lo saco, se puede fracturar, una fractura patológica. Entonces esperamos que se forme el involucro, y después que se forme el involucro y está fuerte ese hueso, le hacemos una ventana y por esa ventana sacamos el secuestro. A ver si me expliqué. Esta es una radiografía de un niño. ¿Por qué el niño? Porque aquí veo el crecimiento. ¿Ok? Es un número. Y vemos que en la metáfisis está deformada, ¿no? Está engrosada, bastante engrosada. Y si veo la cortical de la diáfisis y la continúo, es esta. Esta cortical es bastante radiopaca. Es hueso muerto, este es el secuestro. Y lo que está alrededor de él, de este secuestro, aquí, es el periósteo que se ha levantado y ha formado un nuevo hueso. Este nuevo hueso se llama involucro. Entonces, en la radiografía, en que vemos secuestro óseo y vemos involucro, esta es una fase crónica. Este es un problema muy grave. No solo de disfunción, sino como tengo un proceso infeccioso de muchos años, es el niño que va a quedar el resto de su vida con infección. Está allí el germen, le daremos antibióticos, sacamos el secuestro óseo, pero no lo curamos. Va a seguir 20, 30, 40 años, toda su vida con infección. Esperando el germen que las defensas bajen, por alguna razón, no se alimenta bien, porque bebe mucho licor, se droga, baja alguna situación de inmunosupresión, ¿no? Inmunosupresión por cualquier razón, se va a reactivar. ¿Y qué pasa si yo tengo una infección de 20, 30, 40 años? Hacemos amiloidosis. Y el foco blanco de la amiloidosis principal es el riñón. Entonces vamos a complicarnos, además de la infección que tenemos crónica, con una amiloidosis renal que me lleva a la insuficiencia renal, y esta insuficiencia renal me puede llevar a la muerte. Entonces, la osteomielitis, ¿no?, que me da de pequeño, la puedo llevar el resto de mi vida, y tener insuficiencia renal, que me complica aún más. De allí la importancia de que ustedes conozcan que existe una infección hematógena que se produce en los niños y que tiene un tiempo muy cortito para poder tratarlo bien, para que no se perenice, ¿no? Y en ese tiempo cortito, en menos de 28 horas, tenemos que dar antibiótico-terapia endovenosa, no oral. Veamos otro caso. La tibia, ¿no? Partido de crecimiento. Normalmente la infección va, pues, por continuidad, ¿no? Va hacia toda la diáfisis. Pero el cartílago, como es avascular, no lo atraviesa. Por eso que no pasa de la metáfisis hacia la epífisis, sino se va por la diáfisis. Y aquí podemos ver la lisis, la destrucción, ¿no? Inyectamos sustancia de contraste para ver en la radiografía hasta dónde llega, para poder hacer el curetaje, el limpiarlo, el raspar el hueso para que salgan todos los tejidos desvitalizados y hacer la reacción continua para que este río de agua, para una bacteria es un río de agua, ¿no? Este flujo de suelo se va goteando todos los días para que lo pueda terminar de limpiar, además de la antibiótico terapia. Pero nadie puede decir, ya saqué la última bacteria, va a quedar de por vida. Aunque algunos meses después, años después, lo veamos, ya mire cómo mejoró este paciente, el mismo caso anterior, y queda la secuela, el hueso más ensanchado, ¿verdad? ¿No? Pero yo no veo signo de actividad, no veo lisis, no veo zona radiolúcida, y el hueso enfermo, que se estudia aquí, es más grande que el hueso sano. Miren dónde está el tobillo, ¿no? Y hemos dicho los niños, por problemas de mayor irrigación, como igual que cuando se fracturan, crecen más. Entonces esta extremidad va a ser más larga que la otra. Y si tengo más larga que la otra, va a caminar mal, va a estar inclinado. Y la columna va a inclinarse hacia una esclerosis compensadora. O sea, no solamente es el problema, pues, de que el hueso está infectado,
Si no, si es los niveles inferiores, va a producir una dismetría y problemas también con la columna vertebral. Aunque el riesgo más grande es hacer amiloidosis, sobre todo amiloidosis renal. Y esta es una persona adulta, en que vemos acá una fístula activa, ¿no? Acá una fístula antigua, está seca, pero vemos otra fístula aquí. Entonces, antiguo se ha recidivado con los años, ¿no? Y esta paciente que tiene una osteomielitis de larga data y está haciendo insuficiencia renal de la paciente, y no nos queda otra cosa que hacer la amputación de la extremidad para salvar la vida del paciente. Porque la única forma que tengo de erradicar la osteomielitis en esta fase, en estas condiciones, de insuficiencia renal. Pero si no lo hago, la insuficiencia renal lo puede terminar matando. Entonces miren la desgracia que tiene esta criatura con osteomielitis cuando recién la adquiere. Una desgracia tan grande que podemos evitarla en un tiempo muy cortito haciendo un diagnóstico adecuado. Entonces cuando tengamos un niño con fiebre, ¿no? Pensamos en sepsis, en náuseas, vómitos, no come, escalofríos, ¿no? Busquemos el foco. Uno de los focos que hay que buscar es, busquemos osteomielitis hematógena, desnúdenlo y miren todos la metáfisis de los huesos largos, cerca del hombro, cerca del codo, cerca de la rodilla, cerca de la cadera, cerca del tobillo, ¿no? Buscando zonas de flogosis. Y si la tenemos de inmediato, antibióticos de terapia endovenosa. Este era lo principal de la clase y espero que al final me hagan algunas preguntas. Entonces, la osteomielitis hematógena no tiene nada que ver con lo que ustedes ya estudiaron con las osteomielitis exógenas, que son las fracturas abiertas, que son fracturas cerradas que lo operamos y le ponemos una placa de tornillo y también le ponemos un germen, ¿no? Entonces, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que acabamos de terminar. Bien, pasemos ahora a las infecciones articulares. La artritis séptica. La artritis séptica también puede ser exógena o hematógena, ¿no? Vamos a empezar la hematógena, es igual, un foco infeccioso de algún lugar de economía, viaja el germen por la sangre y se aloja en la articulación, ya no en la metáfisis, sino en la articulación. Esto es importante saberlo porque en los niños, en el adulto, es una emergencia. Es una emergencia, tenemos que solucionarla ya. Hecho el diagnóstico, doy la solución. Porque en estos niños con artritis hematógena se destruye el cartílago, ¿no? Porque tiene dos fases, una bacteriana y una inmunológica, que el adulto no la tiene y que más adelante vamos a explicarlo por qué y cómo. Bien, entonces la artritis séptica puede ser hematógena, también puede ser por continuidad, ¿no? Por una osteomielitis. A pesar que hace poquito dije que el capítulo de crecimiento es una barrera y no deja pasar de la metáfisis de la epífisis, sin embargo, sí es posible en estos niños, sobre todo en los lactantes, porque tienen articulaciones con la metáfisis intraarticular. O sea, el cartílago está dentro de la articulación. ¿Cómo así? Este es el ejemplo más fácil. Tengo la cadera, ya ustedes saben que la cápsula articular va desde el acetábulo a la base del cuello. De tal manera que la articulación está dentro de la articulación, la cabeza y el cuello. Pero en la región subcapital, en la cabeza, tengo el cartílago de crecimiento. Y acá está red microvascular. Entonces puede hacer una osteomielitis hematógena del cuello, del fémur. Y este acceso, abrirse paso por la cortical y caer la pus dentro de la articulación. Puede abrirse paso este acceso, la pus, atravesar la cortical y la pus caer dentro de la articulación, y entonces me hace una artritis séptica. Además de los osteomielitis hematógenas. O sea, ¿pueden coexistir ambas? Sí, pueden coexistir ambas. Bien, ¿cómo hago el diagnóstico de la artritis séptica? Una vez más, se trata de un niño que está séptico. Fiebre, escalofríos, tóxico, mercado general, náuseas, vómitos, ¿no? Y además de este proceso infeccioso general, tiene una articulación flogótica.
¿no? Dolor, tumor, calor, rubor. Y además se agrega, y ahí viene la diferencia con la eh, osteomielitis hematógena, que tiene limitación funcional. En la osteomielitis hematógena está en la metáfisis del problema infeccioso. De tal forma que la rodilla podemos examinarla y sí puede movilizarla. En cambio, cuando tengo la artritis cíclica, la pus está dentro de la articulación y me produce una limitación funcional o una impotencia funcional. Y esto hace que tenga una posición antálgica. Entonces, estos datos clínicos me hacen la diferencia entre artritis cíclica y osteomielitis hematógena en los niños. ¿Ok? El dolor es muy fácil encontrarla cuando tengo articulación superficial, ¿no? Y todos los signos de infección, calor, rubor, si tengo un codo, una muñeca, está muy cerca de la piel y me puedo dar cuenta que está caliente, está roja, ¿no? Entonces, pero en la cadera no. En la cadera es una articulación profunda con músculos que lo cubren. Y entonces no es fácil darnos cuenta que está caliente, o que está roja, o que está tumefacta. Y peor aún, el dolor. El dolor en la cadera, lo hemos explicado, no siempre está en la ingle. Un porcentaje, no muy grande felizmente, es un porcentaje importante, no un 15%. El dolor no se refiere en la ingle, sino se refiere en la rodilla. Se le duele la rodilla, ¿no? O le duele la cara interna del muslo. Entonces, cuando se trata de una infección articular, como es la cadera, no es fácil darnos cuenta por los signos inflamatorios clínicos. Nos debemos dar cuenta por la disminución de la función, la posición antálgica, que no mueve la cadera. Le duele la rodilla, pero no mueve la cadera. Si tengo una fractura en la rodilla, me muevo la rodilla y me duele la rodilla, ¿no? Pero la cadera sí puedo moverla. En cambio aquí, si me duele la rodilla, me duele la rodilla, pero no muevo la cadera. Entonces, eso es una forma indirecta, ¿no? Porque hay dolor referido de la cadera a la rodilla, de pensar en esta enfermedad de la cadera, la infección en la cadera. Entonces decíamos, cuando la articulación es superficial es muy fácil darnos cuenta, porque se ve roja, caliente, tiene falta, y el paciente puede signar fácilmente la zona del dolor. En la cadera sí hay que tener cuidado, hay que pensar. Si veo que la rodilla le duele y está sana, piensa pues que puede ser la cadera, porque se podría tratar de un dolor referido. Válido para fractura como válido para infección. Entonces, recapitulando, la artritis séptica, que es algo gravísimo en los niños, ¿no? Es una emergencia, debemos solucionarla de inmediato. ¿En quién sospecho? Pacientes niños con séptico, porque es una infección general, y una articulación flogótica. Si hacemos exámenes auxiliares, igual el hemograma no me va a ayudar mucho, me va a decir sí, que es infección generalizada, de leucocitosis, ¿no? De lesión izquierda, de lesión acelerada, pero no me dice es una artritis, me dice es una infección general, y eso ya lo sé clínicamente. Las grafías tampoco me ayudan mucho y aumento de partes blandas. Cuando esta distensión es muy grande, a veces puede producirse una subluxación o luxación, ¿no? La gamma-grafía, que no está a mano siempre, nos da un foco caliente de hipercaptación, de epidemia, ¿no? Y finalmente yo puedo hacer aquí sí el diagnóstico de certeza, haciendo la punción articular. Entonces, si hago una punción articular, yo encuentro la pus, ¿no? Aquí veo la pus, es un líquido purulento, entonces digo, aquí entra la rodilla, entonces está la infección, es una artritis séptica, tengo el diagnóstico de certeza. No son aquí ya no es sospecha clínica, aquí tengo certeza. Si tuviese un niño que está febril, náuseas, vómitos, en general, ¿no? La rodilla en posición antálgica, limitación funcional, témpano positivo, está lleno de líquido, caliente, roja. Punzo la articulación a la lactocentesis para obtener el líquido y evaluarlo. Y resulta ser que en este caso, de este niño, el líquido no es así purulento, sino claro, transparente. Entonces podría pensar yo, no es artritis séptica, porque no veo pus. Pero tiene todo el cuadro clínico.
Entonces podría ser que todavía no tenga la cantidad suficiente de leucocitos para poder verlo yo a ojos vista. Porque yo estoy viendo aquí, pues, ¿por qué? Porque tengo más de 100.000 leucocitos por centímetro cúbico. Entonces, son tantísimos que lo pone turbio y puedo verlos, este líquido así turbio. No es que estoy viendo los leucocitos, estoy viendo todo ese cúmulo. Pero si tuviera 50.000, no tiene ese color, va a ser transparente. Pero sí es infección. Entonces, si yo no lo veo purulento, tendría que hacer el recuento leucocitario. Porque todos sabemos, pues, de que encima de 10.000 leucocitos es infección. Y para verlos, yo necesito tener más de 100.000. O sea, si tengo 70.000, 30.000, es infección y no los veo. Por eso es que si no los veo, tengo que hacer recuento leucocitario. Y hacerle un gran también, ¿no? Entonces, el líquido hay que estudiarlo. Otra forma indirecta de saber que hay infección, veo cómo está la glucosa. Porque si la glucosa está disminuida en el líquido sinovial, quiere decir que los gérmenes están comiéndose, ¿no? Entonces, el estudio citoquímico del líquido sinovial es fundamental para el diagnóstico. Bien, entonces decíamos que el niño tiene dos fases de la crisis ética. Una fase bacteriológica, en que la bacteria es responsable de todos los hechos que ocurran, ¿no? El exudado de los leucocitos producen enzimas lisosomas, que estas enzimas lisosomas van a destruir el cartílago, ¿no? El cartílago, pues, es deteriorado, dañado, y ya sabemos que este cartílago dañado no se recupera jamás. Entonces va a producir, pues, una artrosis muy problemática y finalmente se destruye todo este cartílago y se pierde la articulación. Ya no tengo articulación, va a ir a anquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque la bacteria me está destruyendo las enzimas y enzimas. Por lo tanto, yo tengo que destruir rápidamente a la bacteria, ¿no? Que sería el tratamiento. ¿Qué pasa si no hago esto, no destruyo las bacterias? Voy a producir va a avanzarse a la fase inmunológica. La fase inmunológica, ¿qué cosa es? Como el cartílago se ha destruido por las enzimas, ¿no? Las enzimas, ¿no? Y entonces este cartílago que es avascular no es reconocido por mis anticuerpos, por mi sistema inmunológico, ¿no? Al estar destruido, se expone a la circulación y mi sistema inmunológico no lo reconoce, cree que es ajeno. Y como es ajeno a mi organismo, va a producir anticuerpos contra este cartílago que es mío, pero que no lo ha reconocido, porque nunca ha tenido contacto el cartílago con la sangre. Entonces es un cuerpo extraño. Mi aparato inmunológico produce anticuerpos que van a destruir este cartílago. Entonces, si yo tengo la fase bacteriológica, la fase inmunológica, irremediablemente va al anquilos, a la función de la articulación. Pierde la articulación, queda rígido por el resto de la vida. Entonces, estos niños van a perder su función articular. Y si no tengo una función articular, pues en mi rodilla, y con mi rodilla rígida, cómo corro, cómo salto, cómo voy al colegio a estudiar, se pone toda la vida cuesta arriba. Por eso es importante reconocer las crisis, son emergencias. Tengo que tratar en la fase bacteriológica antes que empiece la fase inmunológica, porque la fase inmunológica no hay forma de pararla. Una vez que se forman los anticuerpos, ya no hay forma de evitar la destrucción del cartílago y van inexorablemente a la anquila. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya tengo el diagnóstico, entonces hay que darle la antibiótico terapia con el mismo esquema de las hemorroides hematógenas, el mismo esquema. La procancilina, ¿no? A 20 miligramos por kilo de peso, por 3 semanas mínimo, en que caen todos los factores del laboratorio, ya no hay fiebre, entonces vamos a pasar a bioral otras 3 semanas. Hay que hacer la trotomía, hay que abrir la articulación y hacer la irrigación continua, ya sea una trotomía abierta o artroscópica. Con un artroscopio también podemos lavar la articulación, ¿no? Y dejar la irrigación continua, pero ya no todos los días que eran necesarios, como en la osteomielitis hematógena, decíamos 4 o 5 días que se lave bien. Aquí no podemos dejarlo más de 24 horas la irrigación continua.
Una vez más, ¿por qué? Pues todos debemos saber por qué. ¿Por qué no hago o hago tal o cual cosa? Tiene que haber una razón. Pero revisión continua, ¿por qué no? Porque el cartílago que es avascular, ¿cómo se nutre? Del líquido sinovial. Entonces, si yo con regresión continua estoy eliminando el líquido sinovial y estoy dejando sin nutrición al cartílago. Por eso es que el lavado en la ortotomía debe ser prolijo, porque no tengo opciones a dejarlo irrigando más de un día. El tratamiento, antibiótico endovenosa, la ortotomía, lavado prolijo y regresión continua no más de 24 horas. No hay forma de evitar restricción por los anticuerpos, si es que ya se dio la fase inmunológica. ¿No? Esto es para los niños. Los adultos es otro tema. No existe la artritis céltica hematógena en esta forma de los adultos. ¿No? El adulto no tiene la fase inmunológica, por tal razón no van a la anquilosis toda. ¿No? Entonces, por eso que en los adultos se da solo antibiótico terapia. No hacemos apotomía, no abrimos, no lo lavamos. Con la antibiótico terapia es suficiente. ¿No? Se hace la punción para ver qué germen es, le doy antibiótico de acuerdo al cultivo, oxidarme antibiótico, ¿no? Y ese tratamiento. Excepcionalmente podemos hacer una rotomía en adultos que tengan artritis, aquellos que están inmunológicamente suprimidos, pacientes por HIV, lupus, diabéticos, ¿no? Allí sí, rotomía, pero generalmente no, eso no es tratamiento. La rotomía es para los niños, es una emergencia, necesito lavar eso prolijamente. Bien, la tuberculosis osteoarticular, algunas palabras para este tema que lo conocemos perfectamente bien, porque ustedes lo revisan en todos los capítulos de toda la carrera, no solo en neumo, en gastro, en neurología, en todos los capítulos van a revisar tuberculosis, porque la tuberculosis es una enfermedad endémica en el país, ¿no? Y afecta cualquier tejido, ¿no? Entonces también puede afectar al sistema osteoarticular, ¿no? Ustedes saben los factores de riesgo, cuáles son, inmunosuprimidos, alcohólicos, drogas, pero fundamentalmente, y aquí no corresponde a todos, aquellos que vivimos en zona económicamente deprimida. Nada que yo soy de La Molina, que no, todos somos del Perú y el Perú económicamente deprimido y ya está demostrado que estamos en riesgo de la tuberculosis, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Caetano Heredia que demostró que en el hospital los que más se afectan de tuberculosis son los internos de medicina. ¿Por qué? Porque están más tiempo allí con el paciente, más que las enfermeras, más que los médicos, asistentes, más que los jefes de servicio. Entonces son ellos los que están más expuestos, ¿no? Y fundamentalmente creo yo es también porque no se cumple la medida de bioseguridad. Porque la tuberculosis pues se inhala. Y la norma de usar las mascarillas en las emergencias viene de muchas décadas, no es ahora con el COVID. Pero nadie usaba pues las mascarillas, ¿no? En las emergencias, que es norma de muchas décadas. Y allí es donde uno se infecta. Bien, entonces la tuberculosis también tiene fases, una fase inicial que llega a la articulación por la sinovia, ¿no? Puede llegar por el hueso también, pero es muy raro. Normalmente llega por la sinovia. De hecho, es mucho más frecuente que cualquier otro tipo de implantación. El tema está en que llega a la sinovia y de allí al hueso es muy lento su paso. Demora meses. En la sinovia está meses, varios meses. Yo tengo un montón de tiempo para darme cuenta, hacer diagnóstico de tratamiento. Para que llegue al hueso, incluso hay hasta 5 años demorar en pasar de la sinovia al hueso. Demora meses. Y de frente al hueso es raro, y muy raro que sea en ambos, tanto sinovia como hueso. No son casos raros, graves, pero son raros. Lo frecuente, lo habitual, lo normal es que vaya a la sinovia y de la sinovia pase al hueso. Entonces, esta fase inicial progresa, una fase evolutiva, y va a progresar a todos los tejidos de la articulación, a todos, ¿no?
Entonces la synovia va a pasar al cartílago, lo va a destruir, va a invadir el hueso, va a producir unas geodas, unas cavernas, ¿no? Que va a destruir también la cápsula articular, los ligamentos, todos los tejidos van a ser tomados por la tuberculosis y destruidos. Pero el paso de synovia al hueso es muy largo, de muchos meses. Después ya se corta. Avanzamos a la fase reparativa, se va a reparar los tejidos destruidos, pero se repara con tejido fibroso, ¿no? Se va a resolver el acceso, se va a retraer las partes blandas porque produce fibrosis, ¿no? Y esta fibrosis que produce la retracción produce una actitud viciosa articular, no es en la rodilla, hace que la rodilla esté flexa. ¿Y quién camina con rodilla flexa? ¿No? Entonces, finalmente, se repara siempre con fibrosis, en anquilosis. Entonces, quiere decir que pierdo la articulación. Ya no hay articulación. Se destruye el cartílago articular y la parte ósea y va a fusionarse en un solo hueso, va a pegarse en un solo hueso por una anquilosis. La tuberculosis produce calcio, ¿no? Es una forma agresiva, produce calcio, ¿no? No produce pus, salvo que se sobreinfecte con otra bacteria, pero la tuberculosis produce calcio, ¿no? ¿Cómo es la clínica? Ya todos sabemos, es un proceso inflamatorio crónico que evoluciona en muchos meses, da síntomas insidiosos, poco floridos. Puede iniciarse con un acceso frío. Entonces, a diferencia de la tuberculosis de lo que hemos estudiado en las enfermedades que son calientes, porque son gérmenes purulentos que producen pus, la tuberculosis no. Entonces, no es caliente, es frío, no es rojo, es pálido. Es la diferencia, ¿no? Entonces se estudia aparte, no dentro de los piógenos. Esto produce cáncer. De la tuberculosis podría debutar con un acceso frío, ¿no? Con una fístula. ¿Se puede presentar a cualquier edad? Sí, claro, pero los más afectados son los niños y jóvenes como ustedes. ¿Qué articulaciones pueden estar comprometidas? Cualquiera. Si cualquier tejido, ¿no? Puede ser afectado el ojo, el cerebro, el hígado, igual cualquier articulación. La más frecuente es la columna, ¿no? Y también de la más grave, porque ustedes saben, en mal de Pot, la columna se lisa, se colapsa, comprime la médula espinal y queda parapléjico, ¿no? Entonces, seguido de la cadera, la rodilla, pero cualquier articulación puede ser tomada. Los síntomas. Síntomas generales, inespecíficos, ¿no? Astenia, hiporexia, pérdida de peso. El dolor es importante saber que este dolor es espontáneo. No siempre es mecánico también, o sea, yo piso, me aumenta el dolor, ¿no? Pero es espontáneo, no es que me caí, que me golpeé, que hice un esfuerzo. El dolor es espontáneo y sobre todo que puede presentarse en las noches. Si estoy descansando, estoy durmiendo, no iría a dolerme nada. Me despierta el dolor y si es así, piensa, una patología puede ser la tuberculosis, porque es de las pocas que producen dolor nocturno, ¿no? Hay aumento de volumen, pálido, blanco, no es rojo, ¿no? Es frío y puede producir pues fístulas, ¿no? Contractura muscular, atrofia muscular por el destruso y claudicación o cojera por la disfunción porque producen esta patología. En cuanto a la radiografía, en las fases iniciales no hay ninguna anormalidad, por eso hay que repetirlas, ¿no? Y el primer signo, vemos la disminución del espacio articular, que es común a varias patologías, a una artrosis también, ¿no? Osteopenia también en específico, ¿no? Aumento del volumen de las partes blandas, borramiento de los bordes articulares, son inespecíficos, ¿no? Caries óseas o también llamado geoda, que es la destrucción del hueso. Aquí ya está bastante avanzado, el problema ya es irreversible, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? El diagnóstico es pensarlo, es clínico, pensar en la tuberculosis. Tengo una sinovitis de larga data, de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y descarto todo lo que es
enfermedades inmunológicas puede ser infecciosa, piensa en la tuberculosis, ¿no? Y el diagnóstico de confirmación lo va a hacer, pues, o una biopsia, ¿no? Ya sea la sinovial, que es lo más fácil, una artroscopía, o una biopsia ósea o del ganglio también satélite, me lo puedo hacer el diagnóstico. Y también cultivar, aunque el BK demanda 60 días para crecer, yo puedo cultivar el líquido sinovial, pero es mucho mejor hacer un estudio de anatomía patológica, no mediante una biopsia. Entonces, si vemos una radiografía y ya hay destrucción de la cavidad articular con esta tremenda geoda, ya es irreversible, ya no hay luz articular, aquí es demasiado tarde, ya el tratamiento va a ir a combatir la tuberculosis, pero la función la perdí, ya no tengo cavidad articular, esto va a ir en anquilos, ¿no? Se va a fusionar. Habría que hacerlo funcionar en una posición funcional, o sea, 90 grados para que pueda caminar, porque si queda en equino no puede caminar, ¿no? Otro caso de un hombro, un tuberculosis ya demasiado tardía, ya se estudió todo. En estos casos no quisiéramos verlo, ¿no? Eso tiene que verse con muchos meses o años de anticipación, cuando estaba en sinovitis, cuando se le inflamaba, le dolía, la infección funcional, no cuando tenga estas imágenes. Acá ya perdió la articulación. Acá tenemos que hacer alguna cirugía de fusión, una artrodesis para que esté en posición funcional. Ya se perdió la articulación aquí, ¿no? Entonces, la idea es que cuando veamos una rodilla que tiene menos espacio articular en un lado, ¿no? Y no tiene ninguna causa aparente, inmunológica, ¿no? Metabólica, piensa también en una causa infecciosa, ¿no? Piensa en la tuberculosis, que da sinovitis de larga data, ¿no? Hay osteopenia, invasión del espacio articular, y tengo varios meses de sinovitis, toma la biopsia, ¿no? Cultiva ese líquido. Porque si pasamos el tiempo y no lo hacemos, la tuberculosis va a encargar de destruir la articulación y ya no hay otra forma que aprovecharla, que fusionarla. Ya perdió la articulación. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad grave, porque nos hace perder la articulación, ¿no? De larga data, y que las articulaciones, la historia natural de la enfermedad nos lleva a la anquilosis, a la rigidez. De hecho, que si yo le encuentro en sinovitis, el tratamiento va a ser eficaz y no va a quedar ninguna secuela. De allí la necesidad de hacer el diagnóstico en sinovitis. El tratamiento va a ser reposo, descanso de articulación, y el reposo debe ser, pues, con una férula que mantenga en posiciones funcionales las articulaciones. Y ya ustedes ya conocen las posiciones funcionales, ¿no? Entonces, si yo tengo una tuberculosis en la rodilla, le pondré, pues, un holopedio con la rodilla en extensión, con la rodilla no metida en flexión. Si es el tobillo, una bota con el tobillo 90 grados. Si es mujer, un poquito más, 110 grados, porque usan taco. En fin, la cadera, un pecipedio. Y dependiendo qué articulación, ya sabemos que medio inmunizador le vamos a dar la articulación para hacer reposo. Y luego tenemos que usar, pues, los fármacos que ustedes conocen. Y el tratamiento quirúrgico vamos a reservarlo para cuando tenemos accesos, que tenemos que ir a drenarlo, a la limpieza quirúrgica, ¿no? Retirar todo el tejido necrótico y evitar que colapse, pues, ¿no? Pondremos algunas implantes para que no colapsen las vértebras y no haga, pues, una paraplegia. Cuando ya tenemos lesiones crónicas, lo único que tengo que hacer es poder fusionarlo en posición funcional, ¿no? Lesiones naturales que vayan a la anquilosis y los yesos son para que se anquilosen, se fibrosen en una posición funcional. Pero si ya está con la secuela, ya está anquilosada, en flexión, tenemos que hacer la artrodesis, hacer una cirugía para fijarlo en una posición funcional. Evitar, pues, en la tuberculosis que se comprime la médula. Y pacientes que tienen anquilosis muchos años ya sin tuberculosis, ¿podríamos hacer una artroplastía? Sí, podemos hacer una artroplastía cuando tengan la edad que se puede poner la artroplastía, es decir, arriba de los 50 años o mejor 70. Pero toda su vida la ha podido pasar mal, ¿no? Y tampoco las prótesis resuelven todo el problema, ¿no?
Y también tiene sus limitantes, como ustedes han visto cuando hemos repasado la prótesis de cadera. Y el tratamiento farmacológico de las drogas que ustedes conocen, la rifampicina, el tamboril, vilasemida, en los esquemas diversos que hay, es válido también en la tuberculosis osteoarticular. Bien, entonces pasamos a la sección de preguntas. Borja Calderón, espero tu pregunta porque siempre has hecho muy buenas preguntas y hoy día no puede ser la excepción. ¿Hay alguien despierto al otro lado? Creo que sí. No, creo que no. Totalmente. Borja, ¿por qué en la tuberculosis no suele haber reacción perióstica? El perióstico normalmente da reacción a todos. También no puede ser notoria, digamos, intensa, pero sí hay reacción perióstica. Eh, es un proceso inflamatorio, ¿no? Igual que cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, va a haber una reacción perióstica. En tu libro dice que no suele haber, no suele haber también, tal vez tan intensa como en las reacciones hematógenas en que se separa porque se produce el acceso superióstico y irrita el periósteo, lo separa, ¿no? Borja, la verdad que no podría explicarte por qué, porque no lo conozco, ¿no? El, la reacción perióstica es un proceso inflamatorio que se da en todo el proceso inflamatorio. Tal vez la tuberculosis sea menor, ¿y por qué? No tengo la menor idea. Sería bueno escribirle al autor del libro. O echarnos a buscar por qué, ¿no? Borja, si en tu libro dice algo en este tema, ya, ok, nos quedamos con la gana, pero voy a buscarlo y si lo encuentro, como todavía me queda clase mañana, entonces no, me quedan dos clases, ahí lo conversamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, habiendo más preguntas, entonces gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.